¿Cómo han estado, hermanos? Sí, ahí ya andan, ahí vamos. Qué bien. Espero que hayan estado bendecidos esta semana, disfrutando de la gracia de Dios. Es algo que hemos estado platicando y estudiando estas últimas semanas. Si han visto esa serie, no sé si saben que esa imagen es de una serie que hay ahorita que está pasando. Sí la han visto. Se llama The Chosen, el escogido. No sé no sé qué título. ¿Alguien sabe el título que tiene español ese? Los elegidos. Los elegidos, miren, gracias a Dios hay alguien aquí que sabe lo que está haciendo. Y no como yo, pero los elegidos se los recomiendo, aunque con una indicación que sí tienen, ¿cómo le dicen? Libertad artística. Entonces sí le añaden algunas cosas, pero ahora, si ustedes quieren aprender de la Biblia viendo esto, no se los recomiendo, lean su Biblia, sí. Pero si conocen la Biblia y quieren disfrutar un show que no se trata de violencia ni de sexo y quién sabe qué otras cosas, pues es un buen show que podemos ver, ¿no? Se los recomiendo. Pero el punto es que, y al igual es la gracia de Dios, un maestro que nos enseña, ¿no? Es lo que queremos hablar hoy. Yo sé que este es un tema a veces un poco controversial con alguna gente, pero creo que es importante, porque es importante saber cómo es que Dios diseñó esta relación con nosotros y las herramientas que tenemos para caminar con Él. No nada más decir frases populares o cosas populares sin entender realmente qué es el corazón detrás de ello. ¿No creen? ¿No creen? me quedé con la duda, ¿eh? Ok, parte de la fuerza que recibimos y la misericordia que tenemos en Cristo es que esa gracia que recibimos de parte de Dios es también una gracia que nos enseña, que es un maestro para nosotros. Yo siempre he dicho que desde el principio hasta el final del libro de la Biblia, ¿sí? Desde el principio podemos ver que Dios no es un Dios de confusión. Él es muy claro en lo que Él cree que es bueno, que es malo, y nos lo dice claramente, ¿no? Desde Génesis, la primera instrucción fue: no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y dijo, pero sí pueden comer de todo lo demás. Es una indicación simple, pero no hay confusión. No es como que Adán y Eva llegaron y, ay, ¿qué estaremos haciendo aquí? ¿Y qué si podremos comer o no? ¿Y qué tal si me como este nopal? ¿Se enojará Dios? No, era claro. Ellos sabían exactamente lo que sí podían hacer y lo que no podían hacer. De hecho, era tan claro que cuando Satanás llega, el que se opone y trata de engañar a Eva, una de las primeras cosas que le dice, no, pues yo escuché que no pueden hacer nada aquí. Le dice, no, es nada más de este árbol no podemos comer. O sea, estaba claro. Y yo creo que es algo que en realidad nos da fuerza en nuestro credo en Cristo, es que la vida con Él es clara. Lo mismo sucede cuando entramos al pacto de la gracia con Dios. No hay ambigüedad en qué es lo que sí debemos de hacer y no debemos de hacer. No es así como que éntrale a la gracia y que pues a ver cómo te va, rásquese como pueda, ¿eh? No, nosotros entramos a ese pacto y mismo Dios se convierte en el maestro. Él mismo, sí. Él comienza a dirigirnos a través de este camino con Él. Ahora, yo entiendo que es difícil pelear contra la carne. ¿Cuántos de ustedes han peleado contra la carne? Contra su carne. Cuando sabes que debes de comerte una avena sin azúcar, ¿verdad? Y que no, por ese poquito, y luego se te va a ir todo el azúcar, ¿no? O que no te debes de comer esas donas, ¿no? O que quieres una coca en vez de agua. ¿Cuántos
¿Cuántos de aquí toman agua con su comida en la tarde? ¿Sí? Así crecieron. Yo crecí con 2 litros de coca, ¿verdad? Y a mí me costó un montón acostumbrarme a tener agua. Decir, no, pues sí me voy a echar mi agua. O imagínense tomarse comerse unos tacos sin coca. Pues es casi sacrilegio, ¿no? Pero ahí uno comienza a decir, no, pues es que si le voy a entrar uno, decía un gordote, un comediante gordote, dice que se lo cotorrean y le decían, ¿por qué tomas Pepsi Light? Dice, pues para comer pastel normal, ¿verdad? Se desquito con una y hago la otra, ¿verdad? Sí. Pero sí, claro que la carne es difícil pelear contra la carne y todos hemos luchado con eso y a veces perdemos esa pelea. ¿Cuántos de ustedes han peleado una pelea con la carne? A todos sí, todos yo creo. Y siempre que consideramos esto, pues entendemos que somos imperfectos y algunos toman esta dificultad y esta tensión que hay entre nuestro espíritu y la carne y quieren aplicar a esto a extremos de la doctrina, de los dos lados. ¿Sí? Algunos dicen, no, pues es que porque cuando nos comemos las donas en vez de la avena sin azúcar, también hay culpa, ¿no? Especialmente si vas y te pesas, ¿no? Te pesas y, ay, es que ¿por qué? Así me pasa a mí, perdón. Y sale esa culpa. Entonces, a veces por esa culpa llegan unos con una idea que dicen, no, pues ¿saben qué? Pues de todos modos vamos a pecar, así que ¿qué importa? Es la gracia de Dios la que nos salva y pues ya, y así le hacemos y ya, y hacen lo que quieran. Y luego hay otros que adoptan la otra postura donde dicen, no, todas tus obras tú tienes que trabajar, mostrar que tu disciplina vale de algo y que de hecho tus obras son la muestra de tu salvación. Sí, hay mucha gente que es tan extremo en esta doctrina que tú en realidad no puedes saber si eres salvo hasta el día que te mueres, porque quién sabe, a lo mejor antes de morirte te comes otra dona. Y si te comiste la dona antes de morirte, no, pues es que nunca eras salvo. Nunca habías realmente adoptado la gracia que Dios tenía para ti, ¿no? Pero lo que sí nos queda claro, lo que quiero manejar, es que al mismo tiempo que no podemos estar como esclavizados a las obras, la Escritura sí nos dice algunas cosas claras y la primera que quiero decirles es Hebreos 10, 26 al 27. Dice, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino solamente una terrible expectativa del juicio y fuego del ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Ahora, fíjense, dice los que intencionalmente pecan. Entonces son los que toman esta gracia y la llevan a ese extremo de decir, pues la gracia podemos hacer lo que queramos y no está bien. Sí hay una expectativa de unas obras, pero al mismo tiempo es no abusar de esa gracia que Dios nos ha dado. ¿Sí? Sí hay un tiempo, hay una expectativa de parte de Dios y a veces para nosotros es difícil esta parte, cómo balanceamos esta parte de la gracia de decir, pues yo me quiero acercar a Dios, pero soy malo, pero ¿cómo le hago? Y quiero que quede claro esta parte que dice, sí, intencionalmente, ¿sí? Porque ahí es donde comienza la enseñanza de la gracia de Dios, donde hay paciencia, donde no es una tolerancia, sino es una paciencia. ¿A qué? A acercarnos a Él, a pecar menos y menos, menos y menos. Ahora, yo espero que todos los que estamos aquí podamos decir que pecamos menos que hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Yo espero que no estén aquí diciendo, no, pues yo peco casi igual, ¿verdad? No, se supone que debemos llevar una progresión positiva hacia lo que Dios nos está enseñando y revelando, ¿no? Ok, la primera cosa que necesitamos entender cuando entramos en este pacto de la gracia con Dios
es que nos estamos sometiendo a la gracia de Dios. Sí, no nos estamos sometiendo a una ley, no nos estamos sometiendo a un ritual, sino a una gracia de Dios. Pero esto también requiere que obedezcamos algo. Sí, la gracia es que tenemos el perdón de pecados, tenemos la fuerza que nos da y la enseñanza, pero tenemos que someternos a eso. La escritura dice en Romanos 6:16: ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son son esclavos de ese amo a quien obedecen. Esto es en Dios habla hoy, está un poquito ahí diferente, pero es como para que sea un poco más entendible, ¿no? Dice, y esto es así tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Entonces la escritura de forma simple dice, pues tú sabes que tienes un amo. Tú sabes que tienes un amo y tú obedeces a uno de los dos. Si tú obedeces la carne al pecado, pues tú sabes. Y tú puedes decidir obedecer a Dios y que Él sea tu amo y producir vida. De ti depende qué quieres hacer. Se me hace interesante esa parte también, porque a veces pensamos como que no tenemos opción en esto, y Él nos presenta una opción muy clara. Dice, tú puedes decidir qué amo quieres servir, a cuál quieres servir, a cuál quieres producirle obras, si obras de muerte u obras de vida, una de las dos. Mi abuelo siempre decía que nosotros hasta el día de hoy somos esclavos, ¿verdad? Porque dice, no, es que la esclavitud de entonces ya no existe como. Él decía, no, todos somos esclavos. Y dice, tú para empezar eres esclavo a tu trabajo. No, pero yo me puedo ir cuando quiera. Creo que decía, pues deje su chamba. No, pues tengo que, pues entonces sí, es esclavo. Y yo creo que la pregunta para nosotros es, ¿a quién eres esclavo? O sea, ¿de quién eres esclavo? ¿Eres esclavo de Dios como siervo o tú te has esclavizado a la carne? Yo creo que nosotros necesitamos entender que realmente en esta vida no podemos vivir sin estar esclavizados a algo. De forma muy simple, estamos esclavizados a nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando dices, pues quiero bajar de peso o lo que sea, y dices, pues voy a dejar de comer, ¿qué te dice tu cuerpo? O me das o te mato. Una de las dos. Y sí, podemos a lo mejor hasta cierto punto decir, pues no voy a comer, ¿verdad? Digo, hay religiones que toman esos extremos, que dicen, no, yo no soy esclavo de mi cuerpo, y tienes gente en las religiones hindúes que se extremizan, por ejemplo, en no comer, pero de todos modos se mueren porque son esclavos a su cuerpo, ¿no? No lo podemos negar. No solo eso, pero somos esclavos dentro de este mundo, ¿no? Nos cubrimos nuestros cuerpos cuando hace frío, ¿sí? Nos escondemos cuando hace calor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justo donde vivimos, en esta tierra, somos esclavos de lo que está pasando alrededor de nosotros y hay que cuidarlos, ¿no? De la misma forma, igual, si tenemos ciertas familias, a veces somos esclavos a esas familias, a trabajos, entonces, ¿por qué creemos que pudiéramos ser exentos de eso en el área espiritual? Pero a veces nos comportamos como si tuviéramos esa opción. No, pues a lo mejor en lo espiritual quizás es la única área de nuestra vida donde pensamos que podemos tener todo el control y decimos, pues es que quiero ser independiente porque por lo menos ahí nadie me toca. Quizás esa es parte de la lógica, ¿no? Pero ahí es donde Dios está bien parado diciendo, no, también ahí eres esclavo, a uno o el otro. Y la pregunta es, ¿a quién eres esclavo? Yo sé que si nosotros normalmente pasáramos el micrófono, ¿a quién es esclavo usted? No, pues a Dios, hermano, amén, aleluya, ¿verdad? Y luego salimos de aquí y otros brothers, no, pues me hace que ese compa es esclavo, pero otras cosas, ¿no? O sea, a veces nuestras palabras no se alinean con lo que decimos. Y algo que se me hace interesante es que en esta tensión que tenemos entre
el espíritu y la carne, pensamos o queremos realmente ser libres del pecado, porque yo creo que todos queremos eso, realmente queremos ser libres del pecado, pero muchas veces no queremos ser libres de la influencia del pecado. Y ahí es donde viene esa gracia que enseña de parte de Dios, porque es difícil. Decimos, pues sí, claro que yo no quiero ser castigado. ¿A quién le gusta ser castigado? A nadie. Sí. No sé si ustedes saben, pero antes, pues, como en los 1300, 1200, había un muchacho que le decían como el niño de los latigazos. Y era un niño que castigaban en vez del príncipe. Entonces, cada que el príncipe hacía algo, traían a ese muchacho y a ese lo golpeaban. ¿Dónde estaba el mío cuando lo necesitaba? Pobrecillo, yo creo que lo habían matado ahí de tan gandalla que era. Pero claro, todos quisiéramos algo así, que decimos, ay, pues si tuviera yo problemas, pues que le pegaran a alguien más. Y cuando vemos esa parte de la gracia de Dios, decimos, sí, claro, yo quiero recibir esa gracia porque sé que merezco un castigo bastante fuerte. Pero luego cuando llega el tiempo de la enseñanza, muchos cristianos dicen, no, pero es que es difícil, pues déjame, que al cabo ya fui perdonado del pecado. Quieren ser perdonados de la condena, pero no de la influencia del pecado en sus vidas, no de la presencia del pecado. Y muchos se cuelgan de allí queriendo como jinetear esa gracia, pues me sirve acá, acá no, lo que sea. Y lo entiendo porque es difícil ser disciplinado, ¿sí o no? Yo la verdad, a mí se me dificulta ser disciplinado. Yo soy ¿cómo se dice? Los que siempre se esperan al último para hacer todo. Sí, yo procrastino mucho. Y ya cuando ya al final echo la mocha y con todo, porque así, no sé, así soy, entonces tengo que yo trabajar mucho para ser disciplinado y sí me sirve, pero batallo. Recuerdo una entrevista con Usain Bolt, le estaban preguntando después de haber ganado una medalla y que no sé qué, ya es que pues el hombre más rápido del mundo, ha puesto un montón de récords, y le preguntaban acerca de su entrenamiento y él, yo me azoré, pero él decía que él odiaba entrenar. Y dije, hachis, o sea, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, es un cuate en su físico impecable, ¿no? Con, bueno, un adiestramiento impresionante, ¿no? Y decía, pero que él diga que odia entrenar. Y él decía que o sea, no quería entrenar de tal forma que hasta su entrenador se molestaba con él, porque el entrenador quería que él entrenara todo el día y él decía, no puedo, necesito ir a relajarme, tengo que ser humano de vez en cuando, así decía. Y no, o sea, como que había esa tensión. Sí, quería ganar medallas, quería hacer cosas impresionantes, era parte de lo que desarrolló en su vida, que le dio libertad, etcétera. Pero la otra parte él decía, pues a mí no me gusta, pero se disciplinaba. Y dije, pues sí, si él batalla con la disciplina, yo creo que me puedo acabar esta dona. Ay, no. Pero yo creo que hay gente que vemos así, gente como que es exitosa en su área y decimos, ay, es que yo no soy como él. Oye, no, la razón que yo no soy flaco y alto como el Usain es porque el Usain así nació, se le da, es fácil para él. Y Usain Bolt está diciendo, no, a mí se me dificulta, me da flojera, no me gusta, es doloroso, yo quiero ir a pachanguear y no puedo porque tengo que estar acá en las prácticas. Y a veces vemos también así a gente que creemos que tienen una vida muy recta y dicen, no, es que yo no soy como fulano de tal. Una vez así estaba hablando con un brother bueno, no era brother, era un amigo. y él me decía, es que yo no soy como tú, a mí no se me da leer la Biblia y orar y ir a la iglesia. Y yo le dije, pues a mí tampoco. Y se sacó de onda, como que me vio, ¿cómo? Yo ya siendo pastor y todo, le dije, no, a mí no se me da, yo no me despierto así como que, aleluya, así. No, yo me despierto igual que todos ustedes, así, ay, ¿por qué otra vez?
¿Y a qué? A ser disciplinado. ¿Sí saben por qué terminé siendo pastor? Porque terminé siendo maestro de escuela bíblica. ¿Y saben por qué terminé siendo maestro de escuela bíblica? Porque terminé siendo misionero. ¿Y saben por qué terminé siendo misionero? Porque en ese punto de mi vida yo decidí que si yo no era disciplinado en mi vida, yo iba a perder la relación con Dios. Y yo decidí, yo necesito esto, tengo que tener esto. Si no tengo esto, voy a perder eso. Entonces me dediqué a la vida misionera, y cuando estaba allí mi abuelita Nola me comenzó a decir, no, tú tienes que dar clases de escuela bíblica. Y yo decía, no, no quiero, porque en realidad estudiar te causa a veces más preguntas que respuestas. Sí, eso me cae muy mal. Pero en esa negociación que yo tenía con mi abuelita, dije, yo tengo que tener esto en mi vida, porque si no tengo esto en mi vida, voy a perder esa relación. Y pues me metí a dar clases de escuela bíblica. Pero yo juré que jamás iba a ser pastor. Y luego se presentó una situación, y cuando yo estaba en ese momento, en esa tensión de que sí o que no, yo dije, si yo no hago esto, voy a perder esa relación. Yo necesito disciplinarme hacia esto. Y por eso estoy aquí. No es porque se me da. La razón que estoy aquí es porque no se me da. Sí, si se me diera, pues estaría tan sunturrón yo que para qué estoy aquí. La única razón que estoy aquí es porque he querido disciplinar mi espíritu, y ha sido muy difícil. No le pregunten a mi esposa, pero ha sido difícil. Y yo sí le he dicho a Raquel, ay, es que quisiera ser como tú. Mi esposa sí es un ángel, ¿eh? Ella sí se levanta así, aleluya, así flota hasta el baño, y otra vez acá, y su café. No, yo no. Yo amanezco necesitando toda la gracia de Dios. Gracias, hermana. Pues un héroe que todos tenemos en común, Pablo, Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él mismo, como todos diríamos, no, pues el Pablo a él le nace ser santurrón. Y dice, no entiendo, porque las cosas que yo realmente amo y quiero hacer, no hago eso, y las cosas que realmente odio, que no quiero hacer, las termino haciendo. Pablo mismo dice que él azotaba su cuerpo, dice, golpeo mi cuerpo, hablando en un contexto como un atleta disciplinándose, porque tampoco se le daba. Lo que sí se le daba era matar cristianos. Eso sí se le daba bien fácil. En ese capítulo Pablo también habla de esa lucha interna que enfrentamos. Aunque queremos hacer lo correcto, todavía tenemos una parte egoísta que nos jala hacia el error. Imagínense que alguien llegara con ustedes, porque hoy en día pues lo que se habla mucho es de cuidar nuestros cuerpos, nuestra alimentación. No sé si han visto que están haciendo todas las rondas estas policíacas en las escuelas, arrestando a niños por un pingüino, ¿no? No sé si han visto eso. A eso sí los andan agarrando, mugres malandrines. Y está siempre enfrente de nosotros eso acerca de cuidarnos. Imagínense que alguien pudiera llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo te puedo dar la libertad de un cuerpo que no está enfermo, que puede estar bien, o sea, con músculos y todo, yo te puedo dar eso. Y que tú dijeras, increíble, sí, yo quiero eso. Y luego le dijeras, pero quiero seguir comiendo toda la chatarra que como. Nadie diría eso tiene sentido, ¿cierto? ¿No? Como que no quieren admitirlo, ¿eh? No, pues no funciona así, pero a veces así tratamos las cosas espirituales. Dios nos ofrece, dice, yo te puedo dar una vida que está libre de enfermedad. Y decimos, sí, quiero eso, pero quiero seguir viviendo como vivo. Pues Él dice, no puedes hacer eso, algo tiene que cambiar. Entonces Él nos propone
una vida buena, un cambio espiritual, o sea, un fin es diferente, pero también en esa propuesta hay algo práctico, que es cómo vivimos la vida. No es solo el final el que nos ofrece, sino es todo un proceso. Al igual que si alguien nos propone ese cambio físico, Steve siendo entrenador, tú sabes, si le preguntan, el chavo que esté ahí que no realmente no entrene, no va a cambiar su físico, no va a prepararse. Tiene que haber un proceso. De la misma forma, cuando nosotros entramos en ese pacto de la gracia, una de las cosas preciosas que esa gracia tiene es ese proceso de cambio. ¿Sí? Ahora, imagínense, bueno, me estoy adelantando, déjenme regreso aquí en mis notas. ¿Algunos de ustedes conocen a alguien que a lo mejor se ha operado para adelgazar? Y yo tengo varios amigos que han hecho eso y que aparte de todas las complicaciones que obtienen porque quieren hacer como un cambio drástico rápido y que no les cueste, bueno, con excepción de dinero, ¿no? Pero con el tiempo sus cuerpos vuelven a atribuir todo ese peso, a lo mejor hasta peor por todas las complicaciones médicas y todo. Pero todo eso es porque no aprendieron a disciplinarse, no aprendieron a qué es lo que deberían o no deberían de hacer. Y a veces nosotros es lo que queremos, como que una operación para que todo salga rápido y que no nos cueste, pero no sabemos cómo mantener ese cuerpo, ¿sí? Y Dios no te va a dar algo sin que tú puedas entender cómo mantenerlo. Él no te va a dar la salvación sin que tú no sepas cómo mantener esa salvación, esa justicia. ¿Sí? En Gálatas 3 y Tito, no lo vamos a leer, nada más lo pueden apuntar. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo lo recibimos por medio de gracia. ¿Sí? Y también la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es el que es el maestro, que la Escritura dice que Él nos va a llevar a toda la verdad, que es el que nos enseña. ¿Sí? Ahora, hay gente que, por ejemplo, dice, ay, no, es que yo no leo ni comentarios bíblicos, yo no leo los libros de otra gente, etcétera, porque a mí me habla el Espíritu a mí directamente. Y es como decir, pues lo que el Espíritu le está diciendo a fulano de tal no tiene valor, porque solo a mí me habla la verdad. Eso es una tontería. Claro que Dios nos puede enseñar por medio de otra gente también. ¿Por qué? Porque lo que ellos están expresando que viene por medio del Espíritu Santo no es de ellos, es de el Espíritu Santo, que también viene a enseñarnos. Hay muchas formas diferentes que terminan impactando nuestras vidas cuando entramos al cuerpo de Cristo, que terminan enseñando cómo debemos de seguir nuestra vida. Pero a veces nosotros no queremos tomar esos consejos, esas direcciones, indicaciones. Pero bueno, algunos dicen, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Romanos 6, 13 al 14. Ahorita, hace ratito leímos el 16, ¿no? Pero vamos a regresarnos unos 2 versículos. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y lo dice, y el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no está sometido a la ley, sino que está sometido a la gracia. Pero igual te está diciendo, no te presentes al pecado, sino preséntate como vivo para obras de justicia. Si nosotros nos estamos presentando como instrumentos vivos, significa que nosotros nos estamos entregando como siervos para la gracia de Dios. ¿Y qué hace un siervo? Sirve. Es lo que es. Tú sirves en la gracia de Dios. Eres un esclavo a Cristo.
Eso es lo que es parte de la gracia de Dios, es que Él te está dando la oportunidad de que te conviertas en un esclavo para Él, porque realmente ese es el que te da libertad. Ahora yo les voy a decir una cosa. Uno pudiera decir, la gente que hace ejercicio, que siempre está en el gym, están esclavizados a esas cosas, lo que sea, pero en realidad tienen una libertad en su cuerpo, realmente. Su movilidad. El otro día yo estaba viendo un señor que tenía 70 años y parecía como un señor de 69. No, parecía que tenía como 50 el don. Se veía increíble. Y sí, un señor, no estaba así todo boludo, pero tenía un físico tremendo. Y decía él, no, toda mi vida me he dedicado al ejercicio, sin exageraciones, pero el señor se veía increíble. Claro, a lo mejor se esclavizó a ciertas rutinas y hábitos, pero obtuvo una libertad. Y es justo lo que la gracia de Dios hace. Te da la opción, dice, tú te puedes ser siervo a mi gracia, pero te voy a dar una libertad. Y ahorita vamos a ver por qué no se enseñorea ese pecado sobre nosotros. Vamos a Tito 2, 11 al 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, claro, la Escritura nos presenta dos opciones. Podemos ser siervos de uno al otro, y esto nos pone en una de dos categorías: o eres esclavo de la ley o del pecado, o eres esclavo de Dios, una de las dos. Ahora, ¿qué son? Nada más tres cosas así rápidamente de por qué el pecado no se enseñorea sobre nosotros, que es lo que acabamos de leer. Dice, el pecado no se va a enseñorear sobre ustedes. Una es porque Dios nos ha perdonado. Esa es una. La condena que estaba sobre nosotros, Él la pagó y nos dio esa libertad. Esto me recuerda a la visión que Zacarías tuvo con Josué. Si un día lo quieren leer, es más, ¿saben que lo vamos a leer? Es bueno leer la Biblia, ¿no? Sí. Zacarías 3, 1 al 5, 5 versos. Nadie se muere, ¿verdad? Sí leemos eso, sí sobrevivimos. Ok, está Zacarías teniendo una visión acerca del sacerdote Josué. Y esto es lo que sucede. Dice, entonces el ángel me mostró a Yeshua o Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. No dice mentiras, dice acusaciones, o sea, cosas que él sí había hecho. Nosotros así estamos delante de Dios y está Satanás acusándonos, no mintiendo, sino diciendo la verdad. Mira, Jerry ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Estamos ante Dios diciendo, pues, o sea, ¿qué tú vas a decir? Pues sí los hice. Pero ¿qué sucede? Que dice aquí, entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así que el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Entonces dice, pues yo lo reconozco. Sí es cierto, lo reconozco porque es el que rescaté. Claro. Y así estamos nosotros ante Dios en esa gracia. Él dice, pues yo sí reconozco al hermano Chano porque es el que rescaté. Claro. Ok. Y luego dice, este hombre, es como un tesoro arrebatado del fuego. Dice, la ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. ¿Qué representa esa suciedad? Pues todo lo que sí. Y es un sacerdote, o sea, representa a Dios al pueblo, ¿no? Nosotros, la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Y luego dice, entonces el ángel dijo a los otros que estaban ahí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo, ya ves,
he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que los que le pusieron en la cabeza un turbante ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Y ese turbante tenía una mica o un escrito sobre la frente que decía santidad a Dios. Es lo que sucede con la gracia de Dios. Esa parte dice, ok, tenías el pecado, ya el pecado no te puede acusar, te he rescatado, ahora te voy a cambiar tu ropa por algo que es limpio, o sea, nuevas obras, ¿sí? No solo físicas, sino espirituales, y eres apartado para mí. Ok, esa es la primera cosa. Esto es un súper buen ejemplo de lo que sucede cuando nos encontramos con la gracia de Dios. La segunda cosa que sucede es que cuando tú entras en el pacto, el pecado pierde su fuerza o influencia sobre ti, porque la misma gracia de Dios que está sobre ti te enseña a qué debes hacer y qué no debes de hacer. Entonces la influencia la pierde el pecado. ¿Por qué? Porque ahora tú no estás escuchando a tu carne, ahora tú comienzas a escuchar al Espíritu. ¿Nunca has estado alguna vez que te peleas con alguien y de repente por ahí una vocecita te dice, estás equivocado? No. dice que no, cuidado, Sí, ya a todos nos ha pasado donde estamos en un momento y decimos, se me hace que la regué. Y que dice, ve, pídele disculpas. Y ese es el Espíritu que te está hablando. Te está diciendo, lo que estás haciendo está mal. Cuando tenemos la tentación de hacer algo y luego hay esa vocecita que dice, yo no lo haría. Y uno así, ¿verdad? Como que sí, que no, pero si lo hacemos así, pues no está tan mal, ¿verdad? Ese es el Espíritu. Entonces, cuando tú llegas al pacto de la gracia con Dios, dejas de darle la importancia a la carne y al pecado y comienzas a darle importancia a lo que Dios dice y comienzas a obedecer lo que dice, porque ya no nada más es una sugerencia. Ahora tú estás diciendo, esto es ley para mí. Cuando Él te dice, no hagas falso testimonio, es ley para ti. Dices, no lo voy a hacer. Dios odia esas cosas. La tercera cosa o tercera razón que el pecado pierde esa fuerza es porque cuando tú obedeces la instrucción de Dios que viene por medio de su gracia, entonces el pecado, ¿qué poder va a tener sobre ti? Cuando tú estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo. Nada, porque ya ni te puede acusar de nada, ¿no? ¿Cierto? No te puede acusar. ¿Por qué? Porque estás siendo obediente a lo que Dios te está enseñando por gracia. Estás disciplinando tu corazón para obedecer los mandatos de Dios. Como Pablo decía, golpeo mi cuerpo. Y no es para que agarren una y que se golpeen y digan por mi culpa, no. No, es disciplinar tu corazón. Entonces, cuando no te sometes a la gracia de Dios como corresponde, en pocas palabras, no te entregas para ser liberado, enseñado y sostenido por su gracia, entonces quedas totalmente fuera del poder de la gracia de Dios. No hay nada para ti más que condenación, solamente. Y aquí es donde el pecado realmente tiene poder sobre ti, tiene la influencia sobre ti, tiene la condenación sobre ti, te está enseñando a ti, tiene todo el poder que una persona que no ha encontrado a Cristo tiene sobre él. Ahora, igual, cuando no te sometes a la gracia, no te estás sometiendo a la obra que Cristo hizo, no te sometes a la enseñanza,
no te sometes a la renovación de tu mente, de tu espíritu, de tu corazón, y no te sometes a la fuerza que te puede dar para resistir las tentaciones del pecado y la carne, o sea, estás solo. No sé si tiene sentido esta parte. Lo que quiero decir es que tus opciones son muy claras: o estás con Dios o no estás con Dios. No podemos estar en una línea entre sí que no, y hasta dónde alcanza su gracia o dónde no alcanza. O estás con Él o no estás con Él. Y si estás con Él, su gracia es abundante y es paciente, y Él te ama y Él te busca. Pero como dice en Hebreos, si tú intencionalmente estás abusando de esa gracia, se acabó. Esa gracia no puede rescatarte allí, porque eso ya es rebeldía. Y no podemos estar jineteando esa parte, que sí, que no, que mejor si le muevo la gracia aquí así, a lo mejor que al cabo nomás voy a pecar esta vez, que al cabo no pasa nada, que al cabo el domingo voy y me arrepiento, doy doble diezmo. Sí se vale, nada más para que sepan. Digo, no que se perdonen así, sino que se vale dar, ¿verdad? Nada más. No crean que van a comprarle a Dios nada, Él ya te lo dio. Si me puedes ayudar, por favor. Vamos a leer algo rápido. Efesios 4, 7 y luego los versos 11 al 15. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros, a fin, fíjense, porque a veces dicen, bueno, ¿y por qué Dios nos da la gracia? Pues quién sabe. No, sí tiene un propósito. Lo que Dios nos da y lo que nos enseña, todo tiene un propósito, y la gracia y ese maestro que Él se convierte, y eso tiene un propósito, ¿sí? Y esto es a lo que quiero llegar. Dice: para la edificación, perdón, me voy a regresar un poco. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí?, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia y artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Qué es el propósito? ¿Ustedes qué creen que es el propósito de la gracia de Dios en tu vida? ¿Es nada más así como que, pues no más? ¿O el propósito será que Él quiere que tú seas unido al cuerpo de Cristo, que Él te perfeccione para que seas servicio a su reino, para que sea una unidad en Él? Aún ahí está diciendo: estas gracias que he dado a apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos ellos tienen un propósito, y es enseñarte, es edificarte. ¿Cómo podemos leer la Escritura y creer que Dios no tiene el propósito de enseñarnos? ¿Y cómo podemos creer que podemos leer Escritura y decir, pues yo no debo de aprender nada, eso es para alguien más? Es imposible leer la Escritura dentro de contexto, en su contexto apropiado, y no creer que Dios te quiere enseñar a ti, que Dios no te quiere perfeccionar, que Él no quiere decirte que es bueno, que es malo, que Él quiere levantarte, prepararte para que tú seas de bendición a otros. No podemos hacer eso. La Escritura es clara, Él quiere enseñarte. Algunos dirían, bueno, hermano, ¿cómo empiezo? Comienza leyendo tu Biblia, abre la palabra de Dios.
Si dices, yo nunca la he leído toda, comienza con el Nuevo Testamento, empieza por Juan. Lee Juan y ya que te remates Juan, te avientas todo lo demás. Había un cuate, todavía viva él, pero él contaba de un testimonio que él antes era adicto a las drogas y él estaba regalando Biblias después, ya pastor, Biblias a adictos, y que llegó un cuate pidiéndole una bibliecita y dijo que él sabía que quería la Biblia porque la Biblia tenía papel de arroz y se la quería fumar. Y era un Nuevo Testamento así chiquito y le dijo, mira, yo sé que te la vas a fumar. Dijo, pero te pido un favor, te lo voy a regalar, pero te pido un favor, de veras, prométemelo. Y dígame, patrón, ¿qué quiere? Digo, antes de que te fumes la página, léela. Le dijo, sí, está bien. Le dijo, pero prométeme. No, yo le prometo que si usted me regala la Biblia, antes de fumármela la leo. Órales, y se la regaló. Pues se fumó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se las fumó todas. Y el cuate llegó entregado. El cuate llegó y dijo, ¿sabes qué? Lo que leí ha cambiado mi vida. Allí puedes empezar. Es básico, no necesitas ser todo un teólogo, no necesitas ser un maestro de todo. Puedes simplemente nada más estar leyendo lo que está allí. ¿Sí? Nada más. No necesitas nada más. ¿Por qué no se ponen de pie? De ahí, si tú dices, pues yo ya he leído la Biblia, busca un mentor. Busca a alguien que puede influenciar tu vida. Busca a alguien que puede guiarte, que pueda traer más verdad o verdades más profundas. ¿Sí? No verdades nuevas, sino profundizar en verdades. Y que comiences a estrechar esa relación con Dios. Y que así como comienzas a estrechar eso, que la gracia de Dios ahora sí se convierta en un maestro para ti. Que te enseñe a rechazar las cosas del mundo. Que te enseñe a amar las cosas que Él tiene para ti. ¿Sí? Y tu vida va a cambiar. Muchos de nosotros vamos a estar en la sierra el domingo que entra, y luego el domingo después de ese vamos a tener el convivio, pero después de ese voy a hablar acerca de la gracia de Dios que te sostiene, ¿sí? La que te mantiene ahí, porque la vida es difícil. Sí, y a veces hay momentos en la vida donde nos queremos rendir, pero ya vamos a hablar de eso, pero tenemos que empezar por lo menos en la enseñanza. Ya nos salvó, ya nos rescató, ya nos libró de la condena. Ahora vamos a ser enseñados por el Espíritu de Dios. Amén. No, pues que aguados. Amén. Así es algo que nos debería traer gozo. Vamos a orar y nos despedimos. Ustedes también oren. Si en alguno de estas cosas que he mencionado les quedó el zapato, el saco, los dos, hablen con el Señor acerca de esto, ¿no? Y que sea un comienzo de una plática con Él. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia. Te damos gracias por el amor que tienes por nosotros, Padre. Te damos gracias que no estamos en una nube oscura, ambigua de qué es lo que debemos de hacer, sino que tú traes claridad. Padre, nos arrepentimos si es que no nos hemos rendido a ti, a tu gracia, a tu misericordia. Nos arrepentimos si hemos escogido el pecado. En este momento nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú, en tu gracia, te conviertas en nuestro maestro. Que aprendamos a rechazar las cosas de este mundo y comencemos a abrazar las cosas que tú quieres para nosotros, Padre. Que sea el comienzo de una relación estrecha contigo, Señor. Que comiences a traer entendimiento
a nuestros corazones, suavizar nuestros corazones para poder abrazar tus verdades, Señor. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellos, Señor, que tú les des favor en sus trabajos, que tú los sostengas, Señor, que tú bendigas sus casas, Señor, sus hijos, que tú pongas tu mano sobre aún sus cuerpos, Señor, para traer bendición, sanidad, Señor, sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que esto haya sido